Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera clase sincrónica de la Cátedra de Estado, Poder y Medios. En esta oportunidad vamos a trabajar con el último tema correspondiente a la unidad introductoria de la cátedra, que es las matrices del pensamiento social. Y bueno, lo vamos a hacer de manera sincrónica para que quede colgado en la plataforma Moodle. A continuación, el profesor Gerardo Bianchetti va a desarrollar la temática y después ustedes podrán hacer las preguntas en un próximo horario de consulta que vamos a avisar, o también por mail o por mensaje, como venimos trabajando. Bueno, Ger, te paso para que arranques. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a intentar hacer es tratar de ampliar algunas cuestiones que están involucradas en la cartilla que ustedes van a tener con las matrices de pensamiento. Hay una cuestión que es necesario aclarar. Como todo esquema, tiene ciertas limitaciones. Tratamos de poner aquellos elementos que nos permitan ver o identificar alguna de las corrientes de pensamiento en el discurso político, en los discursos mediáticos, es decir, los discursos mediáticos que se transmiten, o sea, los discursos que se transmiten a través de los medios, siempre tienen una intencionalidad determinada, es decir, nadie habla desde una situación de neutralidad absoluta o desde una situación, diríamos, o sea, sin ningún compromiso de tipo ideológico y político. ¿Por qué podemos decir esto? En primer lugar, porque todos somos seres sociales que nacemos en una determinada comunidad. Esa sociedad nos va formando en un tiempo determinado y en la formación que nos va dando desde la familia hasta las instituciones que existen en la sociedad, desde la escuela, el club de fútbol, la iglesia, la reunión de amigos, es decir, hay toda una serie de relaciones que hace que las personas nos vayamos formando de determinada manera. Eso permite que uno puede encontrar características distintivas. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con otras sociedades europeas, con Estados Unidos, o también con otras culturas más lejanas en términos de la relación histórica, si comparamos, por ejemplo, con los países de Oriente, etcétera, vamos a ver que hay diferencias en el mismo tiempo. Es decir, nosotros podemos hacer un corte diacrónico y un corte sincrónico. El corte diacrónico es cómo llegamos hasta aquí, por qué nosotros tenemos una formación determinada. Las características de la formación que tenemos nosotros tiene que ver con nuestra historia personal y con nuestra historia social, es decir, la pertenencia a esa sociedad de la cual decía. Entonces, la idea es ir presentando algunos temas y tratar de analizarlos, y para eso yo tomé un poema de Gioconda Belli, que es una poetisa nicaragüense, que creo que es un buen punto de partida, ¿no? Ella dice: uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huellas de su tiempo. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora, podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Me pareció muy interesante porque realmente, digamos, uno no elige cuándo va a nacer, ¿no? A veces cuando uno le pregunta a las personas, ¿y cuándo te hubiese gustado vivir, ¿no?
Y bueno, depende de la edad. En las edades más románticas, podrían decir en la etapa del romanticismo más pleno. Otros dirían, yo me hubiese gustado nacer en Alemania, porque la sociedad es mucho más estricta, las reglas se cumplen sin discusiones. Otros dirían, qué sé yo, me hubiese gustado nacer en un país cálido donde pudiera estar al lado de la playa, disfrutando todos los días, como viven algunos brasileros en el norte fundamentalmente. Eso no lo podemos evitar, es decir, nosotros hemos nacido aquí y en este mismo tiempo que nacimos aquí, nos fuimos formando en esta cultura, o en esta, diríamos, una particular cultura, que es la cultura de nuestro país, de la Argentina, que tiene diferencias con culturas a veces vecinas, como el caso, por ejemplo, de Chile, de Bolivia, del propio Brasil, que son, diríamos, que hemos tenido influencias diferentes, en algunas cosas coincidimos. Por ejemplo, acá tenemos comidas que si uno toma desde México hacia abajo, se va a encontrar que hay un montón de comidas hechas con papa, hechas con maíz, que son muy parecidas a las nuestras. Y eso es un aspecto que trasciende la historia, digamos, que forma parte de ese eje diacrónico que yo decía. Pero después hay particularidades, la forma de organización social, los comportamientos sociales, la cultura, la existencia de comunidades, de pueblos originarios con culturas fuertes, como el caso de Perú, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador, y lugares donde, como se suele decir en el caso de la Argentina, nosotros de dónde descendemos, y nosotros descendemos de los barcos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra cultura se produjo, digamos, se conformó a partir de la inmigración. ¿De la inmigración de qué? De pueblos, fundamentalmente pueblos que tenían un grado de desarrollo menor en Europa, como es el caso de Portugal, de España, y por lo tanto trajeron esas culturas, las trajeron aquí, y eso con la mezcla entre italianos, españoles, criollos, etcétera, etcétera, fuimos conformando lo que es la cultura que nos caracteriza, ¿no? Ciertas particularidades. Cuando uno va a otros lugares, nos identifican por esas particularidades, ¿no? Desde el che, que nosotros usamos para hacer digamos, es una llamada, es che, vení, normalmente hay algunos sectores sociales de ciertas zonas geográficas de la Argentina que cuando van afuera del país parece que son los elegidos por los dioses para estar en la tierra, ¿no? Y eso también es motivos de comentarios, de bromas, etcétera, etcétera, ¿no? En Brasil había un dicho que decía, ¿cómo se suicida un argentino que viene a Brasil? Dice, se sube sobre su ego y se tira, ¿no? Es una forma de identificarnos que en general no es de todos los argentinos, sino de ciertos sectores sociales y de ciertos grupos culturales, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando en las clases precedentes, estuvimos trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con lo nodal de esta materia, ¿no? Nosotros en esta materia vamos a tratar de trabajar sobre la cuestión del poder, sobre la cuestión del Estado, qué relaciones hay entre el poder, el Estado, los medios de comunicación, es decir, esa es la trilogía que nos propusimos trabajar, y para eso a veces es necesario tomar un punto de partida, ¿no? Así como
como dice Gioconda Belli, ¿no? Uno tiene que dejar algo, tiene que dejar la semilla que uno trajo en ese nacimiento, ¿no? Que en el caso de la mujer son las nuevas generaciones que surgen, y en el caso de los hombres en general, también puede ser su desarrollo artístico, intelectual, profesional, etcétera, ¿no? O sea, en cualquier profesión uno va dejando su huella, y entonces ese es lo que esta autora nos recuerda, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del poder, hacíamos una, diríamos, caracterización en base a lo que planteaba Bobbio con respecto a las formas de poder que existen en la modernidad. ¿Por qué hay que distinguir los poderes que existen en la modernidad de otras formas de poder anterior a la modernidad? La respuesta es bastante, está explicada en algunos de los materiales que nosotros le dimos a ustedes, porque ahí nosotros decimos que durante 7 siglos, más o menos, o sea, durante 700 años, más o menos, ¿por qué digo más o menos? Porque los procesos sociales no empiezan un día a las 8 de la mañana, ¿no? Ni empiezan en verano, y no. Los procesos sociales se van dando paulatinamente. Cuando uno toma un territorio, como puede ser el mundo occidental, se encuentra que dentro de ese occidente, dentro de esa muestra que tomamos de análisis, hay países que tienen también experiencias sociales, culturales, históricas diferentes. Por ejemplo, Alemania, Francia, los países nórdicos, España, Italia, de alguna manera se incorporaron a la modernidad en distintos momentos. Hay países que se incorporaron o que fueron gestores de esa modernidad. En algunos casos como producto de las reflexiones de los filósofos, y en otros casos como producto de las reflexiones de los filósofos, pero también de procesos materiales concretos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay consenso en decir que la revolución industrial comienza en Inglaterra. Comienza en Inglaterra en un determinado momento, cuando se empieza a utilizar para el tejido una máquina que se va perfeccionando. Entonces, diríamos, ahí es un punto de partida. Pero por otro lado, tenemos filósofos que durante el siglo XVIII y el siglo XIX actuaron en otros territorios y que reflexionaban de alguna manera, diríamos, coincidente en lo que sería la etapa del mundo, pero con particularidades. Por eso es que hay quienes hacen una división entre la filosofía anglosajona y la filosofía continental. La filosofía anglosajona es quizás producto de que surge en Inglaterra, que es una isla en definitiva, que está aislada del continente, y que en esa época la vinculación con el continente no es tan fácil como ahora. Ahora, por ejemplo, de Francia a Inglaterra se puede ir por un túnel bajo el mar. Antes había que ir en barcos, y entonces la vinculación podía ser más fluida que la que había entre Europa y América, pero también había diferencias. Y después también las experiencias históricas que vivieron las comunidades que vivían en Gran Bretaña, en Irlanda, en Escocia. Algunos de las situaciones que marcan diferencias de estos pueblos todavía tienen vigencia hoy. Escocia, por ejemplo, ahora está tratando de independizarse, ¿no? De hacerse un país independiente de Gran Bretaña, de Inglaterra, digamos, o sea, de lo que hoy conforma Gran Bretaña. También Irlanda tuvo problemas entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur
porque algunos, digamos, tenían conflictos más fuertes con la corona, ¿no es cierto? Por eso es que digo, hay quienes plantean, los filósofos de la matriz anglosajona son individualistas, tienen una serie de características que después vamos a tratar de mostrar, mientras que los filósofos del continente vienen de orígenes diferentes a los de anglosajones, aunque en algunos casos los normandos pueden haber pasado del continente a Inglaterra. Pero recordemos que la caída del Imperio Romano en el siglo V es por la lucha y el enfrentamiento que se hace con los pueblos llamados pueblos bárbaros, calificación que se hace en función de pensar que la cultura latina, occidental, era la cultura y que por lo tanto los otros no lo eran. Y esos pueblos, los visigodos, ostrogodos, todo eso que uno vio en la escuela, que vio en los colegios, eran pueblos más bien comunitarios, ¿no? Tenían un principio de organización comunitaria y por lo tanto eso perdura en el continente. En Alemania, en los países nórdicos, en Francia, hay una visión más comunitaria, menos individualista, inclusive que la que se da en Inglaterra. Entonces uno, digamos, esa complejidad a veces de las cuestiones es la que uno trata de sacar los elementos más importantes para que no nos resulte algo tan complejo de entender. Nosotros decíamos que las revoluciones que se dieron a nivel de la economía, a nivel de la política y, lógicamente, a nivel de la cultura, a nivel de la organización social, a nivel de los valores. Es decir, cuando se produce un cambio revolucionario es porque lo que existe es transformado de manera radical. O sea, uno puede pensar en cambios dentro del propio proceso de conformación de una sociedad determinada, y otros son cambios que se van produciendo de manera, diríamos, en muy corto tiempo y de manera profunda. Yo les decía recién que la modernidad va surgiendo de situaciones que van transformando lo que sucedía en el mundo, en ese mundo continental fundamentalmente, se van dando paulatinamente. Es decir, por ejemplo, en el siglo XI surgen las universidades. ¿Qué impacto tiene que surjan? Tampoco surgen en todos lados, surgen en algunos lugares. Y ahí se reúnen, digamos, aquellos que tenían algo para enseñar, podía ser el derecho, la ingeniería o las matemáticas, el arte, es decir, quienes tenían algo, sentían o que eran reconocidos como personas que tenían una formación, y quienes buscaban, que eran los estudiantes que se acercaban a tratar de poder alcanzar algunos de los contenidos de los saberes que estas personas tenían. Recordemos que antes el conocimiento estaba prácticamente confinado en los conventos. Es decir, los conventos eran los que tenían las bibliotecas. De las pocas obras que en algún caso se pudo salvar de desastres que hubo en Europa a lo largo de los siglos. Y entonces en los conventos, no sé, en los conventos religiosos, ahí era donde se desarrollaba cierta forma de pensamiento. Cierta forma de pensamiento que estaba muy ligada a cuestiones dogmáticas de la religión, ¿no? Entonces, había un ámbito que era ese. Cuando comienzan las universidades tampoco hay una ruptura con el conocimiento sacro, digamos, con el conocimiento religioso, pero empiezan a plantearse algunas situaciones nuevas que son las que generan los interrogantes.
Es decir, si nosotros tomamos un momento de la historia, hay como preguntas que se hacen las sociedades que buscan respuestas. Por ejemplo, situémonos en la actualidad para entenderlo mejor. ¿Cuál es el papel de las tecnologías? ¿De qué manera las tecnologías van a incidir sobre el sistema productivo, sobre la cultura, sobre la organización social? Fíjense en ustedes un hecho que es bastante insólito. Hay criptomonedas en la actualidad, ¿no? Y hay quienes, ¿qué son las criptomonedas? Y son monedas virtuales. Antes el dinero estaba vinculado a las capacidades de los gobiernos de tener cómo respaldar ese circulante. Hoy hay criptomonedas que cotizan en bolsa, que valen una millonada de dólares. ¿Y eso qué nos plantea o qué plantea como interrogantes a la sociedad? ¿Las criptomonedas van a reemplazar al dinero que hoy conocemos, al billete, a la moneda? ¿Irá a reemplazar eso? ¿Cómo funcionarán las economías a partir de que esas criptomonedas, que no son emitidas por los bancos centrales, cómo van a actuar las sociedades frente a eso? Bueno, son las preguntas de la época. Son las preguntas que hoy nos enfrentan en este sentido, también en el tema de la organización social, en el tema de los valores, cuáles son los valores. Si uno hace una comparación de lo que se consideraba bueno hace 50, 60 o 70 años atrás y lo que se considera hoy, vamos a ver que hay diferencias. Lo mismo que si comparamos criterios como lo lindo o lo bello en cada época, ¿no es cierto? O sea, hay momentos y situaciones que van marcando esas diferencias, ¿no? Ahí aprovecho, Ger, porque pienso en esto que vos decís, ¿no? También pensar el rol de las tecnologías y de los medios, ¿no? Porque una de las clases también asincrónicas que está disponible es sobre el sistema mediático y la importancia en la disputa de la creación del conocimiento, de la información, y sobre todo creo que eso lo vimos cuando empezó la pandemia, ¿no? O sea, ya venía existiendo, pero cuando empezó la pandemia, también, digo, los medios se han posicionado de una forma como actores políticos y económicos que son, y aparte de sus intereses han construido ciertas verdades, ¿no? De qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, digo, en torno a las vacunas se ha creado también toda una estigmatización, ciertas representaciones que insisto, aún, no sé si viste creo que fue la semana pasada, la movilización, esta del 25 de mayo, si no me equivoco, una persona tenía un cartel que planteaba lo de las vacunas, ¿no? Y que eran como un imán, y ese tipo de cosas, y después eso circuló en redes sociales, en los diarios, en la televisión. Entonces, también digo, el acceso que permite la tecnología es una cuestión sin límites, ¿no? No, además hay una cosa que es importantísima con eso. Hoy los medios de comunicación crean la verdad. O sea, no es que reproducen lo que está sucediendo, crean el suceso, ¿no? Y de alguna manera eso representa una interpretación que después lo vamos a ver cuando sigamos desarrollando estos temas, ¿no? Decíamos entonces nosotros que en la modernidad, que es esta revolución del conocimiento, esta revolución digamos, se pone en duda, se cuestiona lo que venía existiendo y se buscan respuestas a las cosas nuevas, ¿no? Cuando uno analiza los poderes, nosotros decíamos que el poder económico tiene que ver con la posesión de ciertos bienes necesarios que hacen que quien no los posea se vea obligado a realizar alguna tarea para quien posee los bienes o realizar otra tarea, pero proveerse de ciertos recursos para poder acceder a los bienes que produce otro, ¿no? Entonces, ahí hay un poder, y entonces hablábamos en una sociedad de las que se va conformando en la modernidad, no es un poder, no es el poder. Si nosotros tomamos el poder económico en general, uno lo puede dividir entre la industria, el comercio, las finanzas,
el conocimiento, las nuevas tecnologías. Es decir, hay quienes, dentro del poder económico, hay quienes ejercen un dominio o ejercen una influencia muy grande sobre las sociedades. Me acordaba cuando María Rosa estaba planteando esto, el conflicto que hay entre Google, Amazon, Facebook, WhatsApp, digamos, hay un montón de situaciones que se están planteando. En algunos países inclusive se les ha cobrado multas por prácticas monopólicas, ya sea a Google o a Amazon, etcétera. Esos hoy son un poder, pero un poder muy importante. También está el poder de los dueños de la tierra. Fíjense ustedes el conflicto que hay en la Argentina por el precio de la carne, tiene que ver mucho con, bueno, quién lo produce, dónde se produce, es decir, la carne se produce en el campo o en estos feedlot, que son estas nuevas formas, como digamos, como se crían los pollos de granja. Acá también se ponen las vacas y se las alimenta permanentemente hasta que están en condiciones de ser vendidas. Bueno, ahí nosotros vemos que los que tienen la tierra y los que crían ganado tienen un poder sobre la sociedad. El gobierno trata de que baje el precio de la carne y los que venden carne dicen, no vamos a vender carne, vamos a hacer un paro. Es decir, ahí demuestran el poder, ahí hay una tensión entre el poder político y el poder económico. Entonces decíamos en las clases anteriores que la posesión de ciertos bienes hace que tengan poder sobre la sociedad. Quizá el que cría canario no tiene ese poder. ¿Por qué? Porque no es un bien que tenga influencias sobre el resto de la sociedad. Aunque haya canarios que valgan una fortuna, pero no tienen incidencia sobre la sociedad. Sin embargo, el que planta maíz, el que planta trigo, el que tiene vacas, digamos, ese es un poder. Otro poder es el poder ideológico. Decíamos que la posesión de ciertas ideas a través de ciertos personajes tienen influencia sobre la sociedad. Por ejemplo, el conocimiento de los investigadores, aunque en la Argentina, único país donde se pone en duda la opinión de especialistas en el tema de, bueno, ahora con el virus, se pone en duda si los infectólogos, o sea, eso en otro lugar no existe, se respeta mucho la voz de alguien que hace 20, 25, 30 años que viene investigando. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Sin embargo, hay ciertos personajes que tienen peso. El Papa, por ejemplo, para los feligreses católicos tiene peso. Lo que él dice, ¿es cierto? La opinión que tiene la Iglesia sobre la interrupción del embarazo, sobre la enseñanza de las clases, de la religión en las clases, sobre la organización del matrimonio. Acuérdense que cuando se hizo la ley de divorcio, bueno, hubo una oposición muy grande. Y estoy seguro que muchos de los que profesan esa religión coincidían en ese rechazo, aunque después hay otros que profesando esa religión también se separaban, porque pasaba por otro lado la cosa. Entonces, y del poder ideológico hay dos instituciones, o sea, una institución y un nuevo elemento que aparece en el escenario, y la institución que nos formó ideológicamente durante muchísimo tiempo de nuestra vida es la escuela. La escuela primaria, la escuela secundaria, y uno dirá, ¿cómo es esa influencia? Y se da a través de muchas cosas. Por ejemplo, cuando en un programa de historia se selecciona qué cosas se van a poner énfasis y qué cosas no van a ser importantes, bueno, ese es un elemento de selección que tiene que ver con
con un punto de partida, una toma de posición historiográfica. Por ejemplo, hay ciertos próceres, no habla de Rivadavia, ¿no es cierto? Y hablan del sillón de Rivadavia, el lugar donde ocupa el presidente de la nación, y hay quienes exaltan la figura de Rivadavia, y hay quienes dicen, no, Rivadavia nos hizo un préstamo de la Baring Brothers, con la Baring Brothers inglesa, que se terminó pagando en la época de Perón, o antes. Hay algunos que dicen en la época de Perón, hay otros que dicen que antes se terminó de pagar, pero se terminó de pagar en el siglo XX, o sea, 100 años después de haberlo tenido. Los caudillos, ¿cómo se los ve a los caudillos? Güemes, que hoy todos se rasgan las vestiduras y que lo utilizan como el ejemplo de la salteñidad. En la época de Güemes, a Güemes lo perseguían los dueños de la tierra y los dueños del ganado, porque él se llevaba los peones para formar el ejército y las montoneras. Se llevaba los peones y si tenía que tomar una vaca para dar alimento a su tropa, lo hacía. Entonces no estaba bien visto Güemes. El Chacho Peñalosa, Artigas, una figura importantísima en Uruguay, que acá está desdibujado porque él tenía posturas diferentes a la que tenían los porteños, digamos, los de Buenos Aires. Hay figuras que se destacan. Fíjense ustedes, acá en Salta hace unos años hubo un debate muy grande sobre Hernando de Lerma, ¿no? ¿Se acuerdan que había un monumento a Hernando de Lerma ahí en la peatonal, al inicio de la peatonal? Lo sacaron o redujeron su importancia, porque Hernando de Lerma se lo consideró, digamos, dentro de los que realizaron la conquista y colonización, alguien que tuvo actitudes bastante deshumanizadas con los pueblos originarios, ¿no? Lo mismo la avenida que hoy se llama Batalla de Salta, Bicentenario de la Batalla de Salta, es decir, se fueron sacando algunos nombres. Bueno, ¿eso qué nos muestra? Que no todos tienen la misma postura sobre determinadas cuestiones, sobre una mirada sobre el pasado. Cuando uno digamos, si uno se sitúa en este momento, yo les decía a ustedes, somos herederos de esos procesos. Por lo tanto, nosotros hemos sido formados en esas ideas. Y otras más que tienen que ver con la organización de la familia, con el papel que tienen las nuevas identidades sexuales, ¿no es cierto? Que en algunos países se las niega absolutamente, y acá costó mucho hasta que salió la ley de igualdad de género. Y hoy, bueno, tenemos otra realidad, pero hasta hace 30 años, y digo 30 años por no decir hace 20 años más atrás, esos temas ni siquiera estaban permitidos hablar, ¿no? Eran temas absolutamente tabú, ¿no? El tema del aborto, de la interrupción voluntaria, y todas esas cosas tuvieron. Bueno, entonces el poder ideológico es eso. Ciertos, y decía, la escuela es la que nos formó, pero después los medios de comunicación, como decía María Rosa, los medios de comunicación hoy transmiten permanentemente imágenes. Yo en algún momento ponía el ejemplo de Gran Hermano, ¿se acuerdan? Gran Hermano tenía una audiencia increíble. ¿Y qué mostraba Gran Hermano? La vida cotidiana de personas jóvenes, de adolescentes, ¿no es cierto? Que era una cuestión como de meterse en la vida de los demás y tratar de ver sus virtudes, sus defectos, sus miserias y sus aspectos más destacados. Y había muchísima gente que la miraba, había mucha gente que estaba enganchada con eso. Entonces después, inclusive, muchos querían tratar de llegar a que los elijan para ir a Gran Hermano. Entonces empezaban la búsqueda de ver de qué manera
se podían destacar para poder ser llamados por Gran Hermano. Y después, bueno, Tinelli, digamos, hay un montón de figuras en los medios que aparecen como referentes que después se buscan imitar, ¿no? Yo me acuerdo, había una propaganda, cuando yo estaba en Brasil estudiando, me acuerdo que había una propaganda que era una fiesta, ¿no? Y un auto muy lujoso, y se baja de ese auto una persona, se ve que era un modisto famoso, que venía a esa fiesta, y cuando comienza a caminar se engancha el bolsillo del pantalón, se lo engancha con un alambre y se le rompe el pantalón, ¿no? Entonces él entra a la fiesta con el pantalón roto y todos los que estaban en la fiesta empiezan a romperse el pantalón, porque era la moda, digamos, o sea, si este modisto trae eso, bueno, hoy, por ejemplo, ver vaqueros deshilachados, vaqueros que uno tienen más, digamos, cubren menos que si andaran en pantalones cortos, ¿no es cierto? Están todos rotos, adelante, atrás, arriba, abajo, mil formas, ¿no? Algunos, digamos, arrancados, otros cruzados, bueno, todo eso. Esas son modas. ¿Modas de dónde salen? Y más salen de ciertos personajes, de las novelas, de la televisión, de todo eso, que de alguna manera hacen que después los jóvenes, los adolescentes, busquen identificarse, ¿no? Porque es medio sutil la cosa, ¿no? No es que a nadie le dicen andá y comprate ese vaquero roto, no, no te lo van a decir así, pero de alguna manera te lo van mostrando y bueno, aparece eso. Y después llegábamos al tercer poder, que era el poder político. El poder político era un poder, digamos, que tiene la potestad, o tiene, es el único poder que puede imponer, ¿no es cierto? Porque es el poder elegido para imponer. Porque, como vamos a ver después, las sociedades tienen que encontrar un marco regulatorio, un orden que le permita, de alguna manera, la convivencia. Cuando se rompe la convivencia, empiezan los conflictos internos, empiezan las guerras, empiezan las segregaciones, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades modernas, porque antes, a ver, antes la voz del rey era la voz de Dios, no había que discutir nada, ni había que cuestionar nada. Pero eso en la modernidad desaparece. En la modernidad desaparece porque ya el rey no existe, no es la voz de Dios. Inclusive en los sistemas parlamentarios que surgen de las revoluciones modernas, en los sistemas parlamentarios el rey depende también del parlamento, es decir, el parlamento no es una figura decorativa, también decide cosas sobre lo que funciona en la sociedad. Entonces el poder político es el poder más importante. De ahí viene la importancia y por ahí viene la lucha política. Uno muchas veces dice, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo? ¿Por qué no vamos todos para el mismo lado? Yo estoy cansado de que uno diga una cosa, de que el otro diga otra, de que se pelee uno con el otro. El conflicto forma parte de este proceso de conformación de los estados, de la organización de los estados. Entonces hay intereses diferentes. Los intereses de quien cría ganado o de quien planta trigo son diferentes a los intereses de la persona que come pan o quiere comer un pedazo de carne. Son diferentes. Entonces, muchas veces, además porque la sociedad a partir de la revolución industrial se fue separando, ¿no? El poder económico se formó a partir de la propiedad de los medios de producción. ¿Por qué decimos que el que tiene vacas tiene de poder? Porque tiene tierra. Y esa tierra que tiene es la que la hace producir y la que alimenta a la vaca. Ahora, si todos tuviéramos un pedazo de tierra, y la historia sería diferente, porque quizás cada uno cultivaría o tendría
aquello que le permite vivir. Pero como eso no es así, y como necesitamos del alimento, de la vestimenta y de todo lo demás, quien tiene los elementos para producirla es el que tiene poder. Entonces en la modernidad se da eso, ¿no? Los propietarios de los medios de producción, que son las herramientas, que son los recursos naturales, que son, fíjense en ustedes, el tema del agua. Ahora hay propietarios del agua, porque si no yo voy a un supermercado, voy al almacén y compro agua. Y se habla de que seguramente en el futuro la provisión de agua podría llevar a guerras, porque se contaminó tanto y se contamina tanto que el agua para uso de las personas cada vez es más rara, digamos. Entonces, ahí el poder que se tiene. Pero bueno, nos hemos detenido bastante en este repaso. A veces creo que es necesario, hay cosas que ya las dijimos, hay cosas que las reiteramos, porque la idea nuestra es que ustedes puedan tener elementos para hacer y decir lo que siempre promovemos desde la cátedra, ¿no? Ese pensamiento autónomo, eso de que cuando hablen sepan de qué están hablando, más cuando se refieren a cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Uno puede gustarle una moda determinada, lo que sea, pero cuando uno habla de lo social, tiene que tener elementos para poder primero tratar de explicar esos procesos. Y en algunos casos, algunos o algunas de ustedes se encontrarán frente a un micrófono, frente a una cámara de televisión, y tendrán que opinar. Pero la opinión que den tiene que ser una opinión profesional, ¿no? De alguien que sabe de qué está hablando, no como eso que le decía yo en una clase anterior de ese sketch que salía y decían, hablemos sin saber, ¿no? Entonces cada uno largaba un tema y todos hablaban del tema y no tenían la más remota idea de lo que estaban tratando, y era muy gracioso. Claro, es muy gracioso cuando es un sketch. Ahora, si yo encuentro a alguien, a un dirigente político, que habla sin saber y hace opiniones muy fuertes sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Nadie nos quiere vender vacunas, nadie... Bueno, esa opinión es una opinión que no tiene base empírica. Primero, porque se consiguen vacunas. Y segundo, porque en todo el mundo hay problemas con las vacunas. No es que los únicos países que no la tuvieron fueron las que lo fabricaron. Estados Unidos, Inglaterra y China, que fueron los que fabricaron. El resto, Italia, Francia, Alemania, todos los países tuvieron problemas. Pero bueno, ¿qué quiero designar con esto? Que tratemos de hablar con propiedad, como se decía en otra época. Yendo al tema de hoy, que ya me parece que llevamos bastante tiempo, no sé si lo vamos a poder hacer todo en una clase, capaz que los tengamos que sacrificar con otra más para poder hablar. ¿Qué queremos señalar? En primer lugar, la ruptura con el mundo del pasado implicó el surgimiento de lo nuevo, ¿no? Gramsci decía, ¿no? Que las revoluciones son momentos, digamos, procesos en que lo nuevo está naciendo y que lo viejo está muriendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, si uno toma, digamos, la situación anterior a las revoluciones de la modernidad, se encuentra que había una serie de, digamos, había una organización social que tenía normas jurídicas, legales, sistemas de recaudación, organización política, etcétera, 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 ¿no? Que tenía determinadas características. Sin embargo, cuando comienzan las revoluciones, lo primero que se impugna son esas instituciones. Se impugna
por ejemplo, el derecho con el cual se regían los comportamientos sociales, o era el elemento para dirimir conflictos. ¿Cómo se dirimían antes los conflictos que había entre señores feudales? Y había un código que lo manejaba un cuerpo colegiado en algunos casos o unipersonal, que decidían sobre eso. Pero cuando eso cae, cuando eso empieza a entrar en crisis, esas regulaciones, esas normas, ya no tienen valor. Son cuestionadas. Entonces hay que crear otra organización, otro derecho, otras normas jurídicas. Hay que crearlas. Y en ese proceso están los cambios que se van dando entre uno y otro. Cuando se cuestiona la autoridad absoluta del rey, también se está poniendo en jaque el poder político. Se cuestiona el poder político. Y dicen, ya el rey no reina. Bueno, y entonces, ¿quién va a reinar? ¿Quién va a gobernar? Y ahí vienen los nuevos debates sobre cómo organizar el poder político para que todos los que integran la sociedad cumplan con las normas que se establecen. Eso va a ser un tema que después vamos a trabajar. Entonces, lo que nosotros señalamos con esta matriz es que a partir de la ruptura con el antiguo régimen, se van a generar tres grandes corrientes de pensamiento, que no son homogéneas, que hay diferencias dentro de una matriz, dentro de otra, y dentro de otra. Hay diferencias. ¿Por qué? Porque hay visiones diferentes del mundo, hay realidades diferentes. No es lo mismo cómo se organiza Inglaterra después de 100 años de lucha en el siglo XVII, que pone un monarca con un parlamento, de cómo se organiza en Francia, que hacen una revolución y le cortan la cabeza al rey. Y hacen desaparecer la monarquía. Después vuelve el imperio, después vuelve una etapa de la monarquía, pero después vuelve la república. La República Francesa ya es diferente a la forma en que Inglaterra organizó. Entonces, ven cómo se van dando los procesos de manera diferente, pero quienes se habían beneficiado y quienes eran las clases dominantes, los sectores con poder en el pasado, van a resistir los cambios. No es tan fácil hacer una revolución y que todos estén de acuerdo. Ah, no, sí, bueno, ahora vamos para este lado. No, hay quienes pierden muchas cosas, hay quienes pierden privilegios. Imagínense los nobles que podían hacer lo que se les cantaba, de repente ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, empieza a haber, diríamos, sectores que han perdido el poder económico, el poder político, y también empiezan a perder el poder en la cultura, aparecen nuevos conocimientos, se desarrolla la medicina, se empiezan a dar respuestas a enfermedades, es decir, hay una serie de procesos que hace que aquello que antes estaba bloqueado, ahora empiece a funcionar. Bueno, para nosotros, quienes se resisten a los cambios revolucionarios que llevan adelante los nuevos sectores sociales, nosotros identificamos como, pero no porque se nos antoje, sino porque es un concepto que está aceptado, es decir, el pensamiento conservador. ¿Qué es el pensamiento conservador? Y el pensamiento conservador es el que se resiste a las transformaciones. Cuando acá se plantea la ley del divorcio, por ejemplo, hay quienes se resisten. ¿Y por qué? Porque, bueno, no quieren que el matrimonio es para toda la vida, que esto, que el otro, que solo la muerte lo va a separar. Entonces, hay argumentos de quienes resisten a eso. Por ahí son conservadores en una cosa y liberales en otra. Eso, porque los seres humanos tampoco somos una máquina, tampoco respondemos de manera automática a todas las cosas, pero en general e institucionalmente, eso responde al pensamiento conservador. Bien,
ahí entonces hemos identificado un núcleo de elaboración de pensamiento, de relatos, de mensajes, que es el pensamiento conservador. ¿Qué pasa con los que hacen la revolución? Con los que empezaron en Inglaterra y después se expandió por el resto del mundo. A ese sector, que es un sector revolucionario en el sentido que se enfrenta al orden vigente, eso se va a ir conformando como una nueva cosmovisión en economía, ideológica y política. Es decir, ya aquello del señor feudal que tenía sus siervos que le trabajaban la tierra, que yo, no. Ahora hay un cercamiento de la tierra y eso es propietario de alguien que lo conquistó, lo compró, lo que sea. Se lo puede haber cedido el rey, pero después ya deja de ser. Cuando acaba la legalización de eso por parte del rey, el propietario es el que se queda con la tierra. La misma manera que en la Argentina, cuando se produce la llamada conquista del desierto, que no es nada más que quitarle a los pueblos originarios que habitaban en esos lugares la tierra se la divide. Se la divide entre los que habían participado, en los que habían financiado, y de ahí vienen los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, volviendo al caso, los nuevos sectores sociales van a recibir en algún momento el nombre de liberales, ¿no? En realidad, hasta la Revolución Francesa se hablaba del modelo inglés, ¿no? Pero en las Cortes de Cádiz de 1812, para enfrentarse a Napoleón, se habla de la libertad, se habla de los partidarios de la libertad, los liberales. Y ahí aparece este nombre. Este concepto, liberales, es el que acompaña a los procesos de conformación del nuevo orden social. Es decir, establece principios diferentes en economía, en política y en cultura, como yo les decía recién. Sin embargo, ese nuevo orden, esa nueva síntesis, diríamos, política, va a tener adentro de su organización quienes también se sienten oprimidos, como los burgueses se sentían oprimidos por las pautas que daban la nobleza y las monarquías absolutas. Ahora, al interior, al haberse transformado las relaciones económicas, también empieza a haber diferencias entre los que tienen el capital y los que trabajan para poder subsistir, para recibir un salario. Entonces hay todo un pensamiento que cuestiona el orden social y cuestiona la organización que parte de las ideas del liberalismo. Y esa corriente de pensamiento, que es la tercera de la matriz, es lo que nosotros denominamos como pensamiento social crítico y democrático. Acá hay muchas tendencias, hay muchas orientaciones. Hay quienes participan de la búsqueda de transformar la sociedad construida por las revoluciones burguesas, transformarlas en una sociedad igualitaria, con nuevas formas de vinculación y de relacionamiento. Y hay quienes quieren hacer algunos cambios, por lo menos para ir mejorando, para mejorar las condiciones. Por eso es también un grupo ideológico que tiene diferencias. Y después, ya en los últimos años, y eso ustedes lo están viviendo de manera plena, aparecen quienes reivindican, lógicamente, el papel de los pueblos que habían sido oprimidos por centurias, los pueblos originarios, que habían sido desplazados, que habían sido sometidos, etcétera, etcétera. Y hay un rescate de eso, hay un rescate de las culturas originarias que antes estaban negadas, ¿no? Hay un rescate de los saberes, del lenguaje,
de la organización política. Es solo ver Bolivia para ver cómo incorporan nuevas, una nueva organización social, parlamentaria, son sociedades multiétnicas, son sociedades con una pluralidad plurinacional, o sea, hay una nueva organización. Esa organización tiene contradicciones con el liberalismo, tiene contradicciones con la burguesía, y por lo tanto hay conflictos, ¿no? Hay conflictos políticos, algunos se dirimen a través de la democracia y otros se dirimen a través del enfrentamiento, ¿no? Lo que estamos viendo en Colombia, por ejemplo, hoy es la reacción de una sociedad frente a las medidas económicas que cada vez los hacían más pobres. Lo que sucedió en Chile, esa revuelta que hubo, terminó con el llamado a una nueva constitución. Y quienes fueron elegidos y elegidas, la mayoría son mujeres, para esa nueva constituyente, provienen de movimientos de base, provienen de la propia sociedad. Es una manifestación muy interesante. Algunos tienen su planteo, digamos, su definición ideológica, ¿no? El alcalde de Santiago de Chile es del Partido Comunista. Pero hay otros que son de los movimientos de los mapuches, de las comunidades originarias de Chile, y bueno, también están representados en esta constitucionalidad. Entonces, tres grandes corrientes de pensamiento: conservadurismo, liberalismo y pensamiento social crítico y democrático. ¿Por qué decimos y democrático? Porque en realidad estos movimientos políticos que están en la matriz crítica conciben a la democracia como una forma de participación que no es formal, como la plantea el liberalismo. Para el liberalismo, la democracia es la formalidad de poder legitimar quien ejerce el poder. Entonces, se elige a las personas y esas personas no dan cuenta de sus actos. Después dicen en el discurso que, bueno, en la próxima votación la gente va a saber, pero mientras tanto, ¿no?, se pueden cometer cosas como, qué sé yo, vender tierra, entregar espacios que uno no lo autorizó, pero que sí se hace. Acá en Salta hay ejemplos a montones de cómo se manejó el tema de la distribución de la tierra. Entonces, ese es un poder formal. La postura crítica, en realidad, busca un sistema de participación política mucho más comprometido, mucho más involucrado, ¿no? Una democracia que trate los problemas de fondo de la sociedad y busque solucionarlos, ¿no es cierto? O sea, busque fundamentalmente disminuir las desigualdades, que es una de las características de la conformación de la sociedad capitalista a partir de las revoluciones de las que veníamos hablando. Entonces lo que se busca es que la gente pueda, también, toda la gente pueda disfrutar de la vida. ¿Por qué la vida va a poder disfrutarla simplemente un sector, digamos, y el resto va a tener que sufrir permanentemente sin poder acceder a la vivienda, sin poder acceder a la salud, sin poder acceder a la educación o accediendo a niveles que no son dignos? Entonces se lucha por buscar una igualdad, que después veremos, diríamos, de qué manera eso se plantea en términos políticos, ¿no? Ahora, recién empezamos, ¿no? Porque fíjense ustedes en lo que nosotros le vamos a colgar en el esquema que tenemos. Nosotros hablamos de la filosofía que está detrás de cada una de estas corrientes. Y diríamos que detrás del pensamiento conservador está el idealismo y el espiritualismo, ¿no? Es decir, esa convergencia entre la religión y
aquellas ideas que se supone como ideas inmanentes, como ideas que existen en la sociedad y que no necesitan de su comprobación, ¿no? El idealismo, ya ustedes lo han seguramente visto en otras materias, pero tiene que ver con alejarse, digamos, de alguna manera de las relaciones concretas de la realidad y tratar de interpretarla desde un mundo de ideas, ¿no? De la filosofía del liberalismo va a estar entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo que va a surgir en el continente y el empirismo que va a surgir en el mundo anglosajón. Después vamos a hacer algunas divisiones, ¿no? Y lo que podríamos decir de la filosofía del pensamiento crítico es el materialismo, ya sea el dialéctico, el materialismo histórico, que es la filosofía cuyo origen está en Marx, aunque hay otros pensadores que también han aportado a la construcción de esta idea. Desde otra perspectiva Mao Zedong, desde otra perspectiva Fidel Castro, o sea, hay muchos de los que han participado en esta interpretación de los procesos. Y después hay una filosofía latinoamericana que surge de estos movimientos que yo les estoy diciendo, que surgen del reconocimiento de las culturas, de los valores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cuestión de la cual uno puede empezar a analizar esto? En primer lugar, toda cosmovisión tiene un principio básico, que es la idea del sujeto. Digamos, ¿cómo vamos a imaginar una sociedad, ¿no es cierto? Es a partir de quienes la van a construir. ¿Y quiénes van a construir esa sociedad? Y la van a construir los sujetos concretos. Entonces, en el conservadurismo, nosotros decimos que la realidad universal es de naturaleza espiritual y se manifiesta naturalmente en la conciencia del hombre. Es decir, hay algo que aparece innato del hombre. Fíjense en ustedes, ¿no? Para el caso de la religión católica es interesante porque es la más importante en términos numéricos, ¿no? Pero la religión católica parte del hecho de que el bebé que nace viene con el pecado original. O sea, hay un elemento que trae del origen del pecado de Adán y Eva. ¿Cómo se sale de ese pecado original? Con el bautismo. Y después vienen otras. La confirmación, la comunión, la confirmación, el matrimonio religioso, etc. Sería la escala. Pero hay parte de la idea de que ese sujeto tiene que ser educado, a partir del bautismo, debe ser educado en la fe que se supone que es la filosofía fundamental, histórica, importante de la sociedad, o debería serlo, por lo menos lo plantea en esos términos. Para los racionalistas, las acciones humanas están guiadas por la razón. El hombre es un ser racional. Y el hombre actúa en función de la razón, y la razón siempre va en el sentido de la búsqueda de lo bueno. Ese era el principio racionalista. O sea, no podía haber acciones reales que tengan efectos negativos. ¿Por qué? Porque eso sería irracional. La racionalidad es algo que se supone que el hombre tiene, a diferencia del resto de los animales, pero es lo que le permite actuar sobre el mundo y transformarlo. Sobre todas las cuestiones que existen en el mundo y transformarlo. Entonces crea sus instrumentos de labranza, porque el hombre va transformando la realidad y eso lo hace a partir de la razón. Cosa que después va a ser puesta en cuestión ya en las décadas cercanas, digamos, ¿no? Cuando ya se habla del posmodernismo, ¿no? Que de alguna manera cuestionan
aspecto de esa racionalidad que se planteaba a los inicios de los procesos. ¿Y cuál es el principio básico de las corrientes críticas? Las sociedades son producto de las condiciones históricas. Somos a partir de un momento y de un lugar. Entonces, esas cuestiones históricas, esa realidad histórica, de alguna manera determinan o condicionan las características de una sociedad. Es decir, una sociedad que ha sido oprimida sigue reproduciendo la opresión. Trata de hacerlo hasta que se producen las revueltas. Pero entonces las condiciones históricas son, no es la realización de un proyecto imaginado por una deidad, como podría ser en las religiones, en todas las religiones, sino la idea de que las personas nacen en un mundo, en un momento histórico, y eso las condiciona personalmente, como hablábamos con Gioconda Belli, o socialmente, lo que hablábamos al principio. Por lo tanto, volviendo al esquema, el espiritualismo y el idealismo del pensamiento conservador se manifiesta como humanismo teocéntrico. El hombre es una creación de Dios y forma parte de un orden natural eterno. Es decir, el hombre, fíjense ustedes, hasta siglos atrás, la Tierra era el centro del universo. Y se decía, Dios creó la Tierra y es el centro del universo, todo lo demás da la vuelta alrededor de la Tierra. Tuvo que venir una revolución científica para demostrar que no. Y sin embargo, hoy hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana. Por eso digo, hay cosas que siguen estando vigentes, aunque se demuestre que no es así. ¿Qué tiene como principio el racionalismo, etcétera? El individualismo. El individuo es la célula básica del organismo social, de la organización social. Es un ser único. Cada uno es diferente del otro. Pero eso puede ser una característica que podamos reconocerla. El tema es si esa diferencia nos hace superiores unos a otros. Y ahí es donde aparecen las diferencias. Hay toda una corriente hedonista, empirista, pragmático, utilitaria, que está dentro de esa matriz, ¿no? Es decir, para poner algunos elementos, el hedonismo dice, el individuo guía sus actos por la búsqueda del placer. Hay toda una corriente de la filosofía del liberalismo originario que dice que lo que hace que las personas actúen en la sociedad es la búsqueda del placer. ¿De qué placer? El placer individual. Es decir, lograr aquellas cosas que le hacen mejor, la mejor casa, el mejor transporte, o sea, buscar aquello que le produce placer, ¿no? Y eso parece ser que es algo que trasciende el tiempo, ¿no? O sea, el hombre no es que tiene una casa y se queda con esa casa, y tiene un auto y se queda con ese auto, no. Tiene una casa, quiere una casa de fin de semana, una casa en Punta del Este, y si es posible un departamento en Miami, para cuando se va de vacaciones. Si tiene un auto, sí, yo tengo un auto para moverme y para ir a trabajar, pero también quiero una camioneta cuando yo decida ir a lugares donde el auto mío no va a entrar. Entonces me compro una camioneta 4x4 que tenga todos los chiches para poder ir algún día a andar por las montañas. Y así, digamos, quiero un yate ¿para qué? Para salir al mar, el mar es tan hermoso, es tan placentero, bueno, entonces quiero un yate. Bueno, el hombre, digamos, no hay límite a esa búsqueda del placer, ¿no? El empirismo dice, todo conocimiento surge de la interacción del hombre con el mundo. La experiencia es la base del conocimiento. Hay toda una filosofía que va a sostener eso, ¿no? El empirismo, digamos, de la experiencia. El conocimiento del hombre sale de la experiencia. Entonces, cuando uno toca la plancha caliente, se quema y dice, ufa, lo caliente, la plancha quema.
el fuego quema, digamos, la experiencia es lo que, bueno, llevado esto a términos sociales es otra cosa, pero quiero decir que es por ahí la cosa. El pragmatismo, el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica, consiste en considerar sus efectos prácticos. Es decir, ¿sirve o no sirve? ¿No? Es decir, ver el pragmatismo es, yo no tengo ninguna idea preconcebida, a mí no me hablen de ideología, yo actúo de acuerdo a lo que me parece que tiene que ser. Bueno, esa persona que dice eso no se da cuenta que está reproduciendo una ideología y que viene de una corriente filosófica que es el pragmatismo. Entonces, decir, ya no pertenezco a ninguna, no, sí, perteneces porque esto que vos decís está, digamos, forma parte de esta corriente filosófica. Y después tenemos el utilitarismo, el objetivo de las acciones humanas es lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿no? Es aquello útil, yo voy a hacer aquello que le pueda favorecer a todas las personas, entonces invento algo que puede servirles a todos. Pero eso también hace que se busque permanentemente crear nuevos elementos y cuando ya se supone que están satisfechas todas las necesidades, entonces hay que crear nuevas necesidades. Y entonces los medios de comunicación en la actualidad o lo que antes los diarios o lo que era, digamos, cuando empieza a universalizarse los medios, aparece esto de promover cosas, o sea, hasta hace 20 años nadie hablaba de los celulares. Los celulares eran un aparato así grande como un teléfono de esos que usan los que van a las montañas, ¿no es cierto? Con antenas así. Y de repente el celular es un elemento que la mayoría de la gente tiene uno. Más nuevo, más viejo, más alcance, mejores fotos, peores fotos, pero de alguna manera eso es y empiezas a imponerse como algo útil, como algo necesario. Y entonces dice, bueno, es la forma en que yo como padre puedo saber dónde están mis hijos. Yo a través del celular puedo arreglar un montón de cosas que si no me harían trasladar, etc. Bueno, ese es pensar la utilidad. Y bueno, ¿cuáles las corrientes dentro del pensamiento crítico? Tenemos el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que serían aquellas ideas que provienen del pensamiento de Marx, de Engels y de todas las corrientes derivadas de esto. Materialismo histórico es la aplicación consecuencia de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales. El materialismo dialéctico es la filosofía que busca ciertas leyes del desarrollo de la naturaleza y de la sociedad. Buscar elementos que puedan explicar determinados comportamientos, ¿no? ¿Por qué una clase social actúa de determinada manera, con determinados valores, y cómo se relaciona con otras clases sociales? ¿No? ¿Por qué el burgués, propietario, etcétera, actúa de esa manera y frente al trabajador? ¿Y por qué el trabajador también actúa o debería actuar en cierto sentido defendiendo sus propios intereses? Entonces, bueno, la dialéctica tiene que ver también con esta idea de que la propia sociedad es una lucha de contrarios, ¿no? Es decir, hay cuando surge una tesis, o sea, un elemento que impulsa algo, le surge una antítesis, que es el cuestionamiento a esa. Y el resultado final es la síntesis, que tiene elementos de la tesis y de la antítesis. Y eso es, diríamos, en términos muy burdos, así rápido, lo que sería el pensamiento dialéctico. Pero eso, ¿qué permite? Que frente a una sociedad con determinadas características va incubando sus propios conflictos. Esto que pasa en Colombia. Se fue incubando determinado conflicto hasta que la sociedad explota. Y ya no quiere más. Y lo que venga será una síntesis del poder que existe, el poder político, económico, y de los reclamos de abajo, que es lo que pasa en Chile. Por eso salió la constituyente, ¿no? Es decir,
la constituyente, la nueva constituyente, va a tener elementos de lo anterior, de Pinochet, de algunos, muy pocos, de Piñera, del grupo al cual él representa, pero también va a tener de los nuevos sectores sociales. Es una síntesis diferente a la existente, y tampoco los cambios revolucionarios que quisieran algunos de los que participan en ese movimiento, porque los del Partido Comunista querrán profundizar mucho más, y habrá otro que dirá, bueno, vamos hasta donde podemos, no agitemos tanto el avispero que después no consigamos nada. Bueno, esas son las estrategias, grandes discusiones, etcétera, etcétera. Después está la idea del socialismo del siglo XXI, que algunos dirigentes políticos, como Correa y otros dirigentes más, hablaban, que es una especie de reinterpretación del pensamiento materialista, dialéctico e histórico a partir de realidades locales, ¿no? Comunidades aborígenes, etcétera, etcétera. Es una nueva manera de interpretar los cambios sociales y la búsqueda de la igualdad, pero partiendo de las realidades concretas, no partiendo de ciertos supuestos que están en esas teorías revolucionarias, pero que se corresponden con Europa, más que con América. Entonces hay una relectura de los teóricos clásicos para adaptarla a las nuevas condiciones. Después está la teología de la liberación. La teología de la liberación fue una corriente que surgió dentro de la Iglesia Católica en Brasil, que tiene a Leonardo Boff como uno de sus ideólogos más importantes, y que es la reivindicación del Jesús de los pobres, del Jesús que busca la transformación de las sociedades, no del Jesús de los oropeles y del oro, no, el Jesús que se compromete con la realidad social. Hay todo un desarrollo muy grande en Brasil de esta corriente, aunque hoy compite mucho con las iglesias pentecostales. Bueno, y hay después otro en el campo de la economía, las teorías de la dependencia, que es un tema que nosotros después tratamos y trabajamos más en teorías del desarrollo capitalista. Pero bueno, esta es entonces una síntesis. Para el conservadurismo, la relación es Dios más naturaleza más alma. El alma sería ese espíritu que la persona tiene, que la religión tiene que encauzar, que la religión tiene que controlar las pasiones, ¿no? Esas las pasiones del hombre que, bueno, no, pará, porque acá hay un freno. Bueno, eso tiene que ver con la domesticación del alma en base a determinados principios. Para el liberalismo, la naturaleza, digamos el mundo natural, más la razón, más la voluntad individual. ¿Qué significa esto? Que al hombre, surgido de la naturaleza, como un proceso de evolución de las especies que llevan, no es una explicación religiosa, es una explicación biológico-social, digamos, el hombre surge, ese hombre desarrolla la razón a partir de los miles de años que llevó desde el primer neandertal hasta la actualidad, fue desarrollando la razón, fue encontrando nuevas alternativas para relacionarse con el mundo, pero el proyecto de vida tiene que ver con la voluntad individual. Si yo me dispongo a hacer las cosas, las voy a lograr, ¿no? El sueño americano, en el caso de Norteamérica, ¿no? La meritocracia, en el caso del discurso que había y que hay en la Argentina todavía. Es decir, nada me condiciona, yo puedo llegar a ser de la pobreza, puedo llegar a ser millonario. Claro, hay algunos ejemplos que sí, se dieron en el mundo, uno no puede negarlo, pero no es el colectivo, ¿no? Entonces la voluntad muchas veces se queda en eso, ¿no? Y después está el pensamiento crítico, que es naturaleza más condiciones materiales más historia. ¿Qué significa? El hombre vive en un mundo natural en determinadas condiciones materiales, es decir, no es lo mismo nacer hoy con todo el desarrollo informático, ¿no? Ustedes ven a los chicos, a los
niños de 3 años jugando con el celular, viendo en la computadora, jugando con los jueguitos. Esos chicos son diferentes a nosotros que jugábamos a las bolillas, que jugábamos al trompo, que jugábamos al valero, que jugábamos al tatetí, ¿no es cierto? Bueno, esos son diferentes. ¿Por qué? Y bueno, porque hay condiciones materiales, condiciones históricas. Y bueno, también ahí dentro de las condiciones materiales entran los sistemas productivos, el mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Y la historia, es decir, nosotros somos resultado también de la historia como sociedad. Los argentinos no tenemos un problema biológico en nuestros comportamientos, aunque algunos parezcan que sí. Pero hemos sido formados en esa cultura. Hemos sido, y por eso es que el porteño, que es formado en esta cultura de mezcla es diferente al salteño, y es diferente al santiagueño, y es diferente al correntino, porque también cada uno nace. Ahora, todos formamos parte de una construcción histórica, que es lo que se va a ver con la formación de los estados nacionales, que es lo que nos hace ser lo que somos. Y entonces muchas veces la gente dice, oh, bueno, pero mira los japoneses cómo laburan. Ellos en vez de hacer huelga, trabajan más para hacer que la empresa pierda plata. ¿Cuántos años de cultura tienen los japoneses? ¿Cuáles fueron los procesos que atravesaron? Lo mismo pasa con los pueblos europeos. Hablamos de los alemanes, oh, yo quisiera ser como los alemanes, como los nórdicos. ¿Cuál fue su experiencia histórica? Cuando nosotros estábamos peleándonos acá sin decidir quiénes éramos, en 1848 Carlos Marx redacta y da a conocer el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, que es una nueva forma de entender la realidad a partir de la visión crítica para defender a los proletarios. O sea, en Europa había proletarios ya enfrentados a la burguesía y nosotros andábamos todavía peleándonos para ver qué íbamos a decidir, si íbamos a hacer colonia, semicolonia. Entonces, hay diferencia. Y además, tiene muchos más centurias. Nosotros somos nuevos relativamente. Vamos a cometer errores. Y fíjense los errores que cometieron los europeos a lo largo de su historia. No hay que ver los errores solamente, hay que ver los errores que se cometieron en todos los pueblos a lo largo de su historia. Entonces, bueno, eso también nos da cierta tranquilidad para pensar. Bueno, ¿cómo andamos, María Rosa? Bien, yo quería agregar algo que se me ocurrió cuando vos estabas hablando esto de las dos corrientes entre liberalismo y cómo se concebía el sujeto social, ¿no? Por ejemplo, hoy se discute mucho esa idea de la meritocracia, ¿no? Que está muy vinculada a la matriz del pensamiento liberal, ¿no? A esta idea del individuo, que uno logra las cosas por su propio esfuerzo, ¿no? Pienso en las becas y ese tipo de cosas. Y por otro lado está la igualdad de oportunidades o la equidad, o también hay toda una discusión, ¿no? Si son posibilidades, si son oportunidades y hasta qué punto. Y creo que viene el caso, el ejemplo, ¿no? Para poder hacer esa diferenciación, porque en la matriz del pensamiento crítico, uno de los principios básicos dice, somos el resultado de las condiciones históricas, ¿no? Entonces también nos hacen pensar en el contexto en el que nacemos, crecemos, el acceso que tenemos, ¿no? Porque como decías vos, el acceso a la tecnología desde una persona, desde un niño, ¿no? También demuestra de quiénes son los que tienen esa posibilidad de acceso y para qué, ¿no? Digo, es como los libros. Hay niños jóvenes que nunca han tenido un libro en su casa y es porque sus padres no los han tenido, no han tenido el hábito de leer, y hay otros que desde chiquititos están leyendo. Entonces creo que ahí este concepto de la meritocracia y las oportunidades viene justo para pensar estas dos matrices que están tan cerca, pero a veces se diferencian tanto, ¿no? Sí,
Además creo que hay una cosa, ¿no? O sea, cuando uno plantea esto de las matrices, en la realidad concreta, digamos, en los procesos sociales concretos, no aparecen nítidas. ¿Por qué? Porque somos parte de la historia. Si nosotros hemos vivido un proceso de fuerte influencia del liberalismo, aunque venga un cambio en sentido contrario, superviven elementos de lo anterior. Entonces nada es, o sea, ninguna historia de una sociedad, ningún cambio de gobierno empieza de cero. Por eso es que muchas veces uno no entiende ciertos planteos porque no empezamos de cero. No es que decimos, bueno, a partir de este gobierno borramos todo y empezamos a escribir la historia. No, la historia la tenemos en los comportamientos, la tenemos en la cabeza, la tenemos en la forma de ver el mundo, de vincularnos al mundo, de relacionarnos con los demás. Ahí tenemos nosotros, ahí como ser histórico hemos sido formados. Entonces a veces, por eso digo, no es tan fácil hacer generalizaciones, no, si nosotros fuésemos como los alemanes, si nosotros fuésemos con la puntualidad inglesa, si nosotros fuésemos, hay que ir a España y hay que ir a Italia para entender al argentino. Bueno, es que puede, sería muy bueno que todos podamos ir en algún momento, pero ahí uno ve, digamos, que el tiempo, bueno, se lo ve en los sketches que a veces salen en los programas cómicos, ¿no? Eso, el español tiene una forma de, por lo menos el español actual, digamos, no el español de la conquista, que también tenía otras formas, ¿no? Pero el español que después entró a la modernidad y bueno, tiene un comportamiento, y el italiano, ¿no? Así, eso que somos así, gritones, hay que ver a Nápoles, digamos, cuando Maradona estaba ahí, Maradona es Dios en Nápoles. Maradona tiene estatuas, tiene pintadas en las calles. Maradona es un sujeto superlativo allá. Y además todos gritan, todos hablan fuerte, los napolitanos fundamentalmente, ¿no? Son todos así, expansivos. Y algo de eso tenemos, o sea, algo de eso hemos heredado en mayor o en menor medida, ¿no? Y esa actitud soberbia escúchame, si yo fuese director técnico de la selección, yo lo pongo a fulano, mengano, sultano y perengano. Y no pongo línea de 3, yo pongo una línea de 4 con 3 en el medio y arriba fulano, mengano. Si yo fuese economista, escúchame, a mí, lo dijo un candidato a presidente, la inflación no es ningún problema. Es lo más fácil de resolver. Y terminamos con el 54% de inflación. Todos somos economistas, todos somos directores técnicos, todos damos consejos de cómo criar los hijos y después no sabemos cómo criar los nuestros. Pero a los demás les decimos, ¿no? Vos tenés... Bueno, esa característica es una característica propia de nuestra sociedad. No sé si, Si te digamos, parece, podemos hoy dejar hasta acá y yo después, creo que sí, ajá, en me otro gustaría, encuentro, sí, sí, no, me gustaría, por ejemplo, que nosotros podamos subir el esquema bien, y quizás en la próxima clase eh, los estudiantes puedan, o el día que decidamos seguir analizando este esquema, los estudiantes, por un lado, van a tener el material como para poder seguir esto que yo estoy diciendo, y por otro lado van a tener preguntas, que sería lo más interesante que suceda, ¿no? Que haya perfecto, preguntas, que haya cuestionamientos a las afirmaciones que uno hace. No tengan miedo, nadie va a tomar represalia porque cuestionan alguna de los principios o de las ideas que uno ha desarrollado. La universidad es eso. La universidad es debate. La universidad es desacuerdo. No podemos ser seres sumisos
que lo que nos dan, ah, sí, lo aprendemos de memoria. No. La universidad históricamente surgió como debate, surgió como enfrentamiento al status quo. Siempre fue así. Y muchos de los movimientos políticos y de los hechos políticos más importantes surgieron de los estudiantes. El Cordobazo, en 1969, fue un movimiento que comenzó con los estudiantes. Después se unieron los trabajadores y fue una de las movilizaciones más importantes que hubo. Los estudiantes del secundario en Buenos Aires han logrado un montón de cambios a partir de su movilización. Entonces, no hay que quedarse conforme con lo que el profesor dice. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad. Lo que uno está enseñando es lo que uno cree que les sirve a ustedes para pensar, no para obedecer. Así que bueno, lo dejemos Bueno, acá, tenemos 1 hora y media y dale. veamos otro día, hacemos la segunda parte. Bueno, me parece ¿Ah? bien. Bueno, muchas gracias, Ger, y bueno, a todos los que nos están escuchando también. Y bueno, después vamos a avisar cuando hacemos la otra parte para que también podamos dialogar con ustedes. Muchas gracias. A ver.